ande chismeando, mire que eso se ve muy feo, gloria al Señor, eso es pecado. El chisme es pecado delante de la presencia de Dios. Dígalo, soy privilegiado, soy escogido, Dios me ha elegido para esta hora. Gloria a Dios. Podemos decir Dios o Dios el Padre se manifestó en carne, para no decir que se manifestó fue un hijo eterno. No fue un hijo eterno, ni fue Dios el Hijo, sino el mismo Dios que había realizado propósitos, su voluntad con el mundo. Por eso es que una de las señales de su segunda venida es el hambre en el mundo, la pobreza, el desempleo, la carestía, bajos salarios. En nombre de Jesucristo, lo bautizaron en el nombre de Jesús y lo echaron a predicar. El evangelio Apolo fue un tremendo plantador de iglesia, porque era un hombre diligente, era un hombre ferviente, era un hombre con denuedo, era un hombre con coraje de predicar el Señor. La iglesia no está construida sobre la arena. La iglesia no está construida sobre filosofías huecas. La iglesia no está construida sobre ideas de hombre. No ande chismeando, mire que eso se ve muy feo, gloria al Señor, eso es pecado. El chisme es pecado delante de la presencia de Dios. Dígalo, soy privilegiado, soy escogido, Dios me ha elegido para esta hora. Gloria a Dios. Podemos decir Dios o Dios el Padre se manifestó en carne, para no decir que se manifestó fue un hijo eterno. No fue un hijo eterno, ni fue Dios el Hijo, sino el mismo Dios que había realizado propósitos, su voluntad con el mundo. Por eso es que una de las señales de su segunda venida es el hambre en el mundo, la pobreza, el desempleo, la carestía, bajos salarios. En nombre de Jesucristo, lo bautizaron en el nombre de Jesús y lo echaron a predicar. El evangelio Apolo fue un tremendo plantador de iglesia, porque era un hombre diligente, era un hombre ferviente, era un hombre con denuedo, era un hombre con coraje de predicar el Señor. La iglesia no está construida sobre la arena. La iglesia no está construida sobre filosofías huecas. La iglesia no está construida sobre ideas de hombre. Que el Señor Jesucristo me los bendiga, hermanos. Una verdadera bendición poder estar con cada uno de ustedes en este programa tan precioso como es el Ministerio El Pan Nuestro de Cada Día. Su servidor, el pastor Edilberto Mendoza, transmitiendo de esta hermosa iglesia, la iglesia Monte de Sion, aquí en Martorell, Barcelona, España. Estamos muy contentos de tener un programa súper especial, muy importante, de un tema que realmente es muy trascendental para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y para poder desarrollar este programa tenemos varios invitados. Hoy es una gran bendición tener no solo uno, sino varios invitados. En este caso, primeramente tenemos aquí con nosotros desde Santiago de Panamá al pastor Ignacio Herrera. Pastor, Dios te bendiga grandemente. Amado hermano Edilberto Mendoza, qué gran bendición y honor el que usted nos concede de poder sentarnos a escuchar sobre todo y recibir de parte de estos dos hombres que están aquí con mucha historia, mucha trayectoria en todos los campos espirituales. Así que muchas gracias por dejarme sentarme aquí, como decía yo, como el siervo que lleva la toalla y el hebrillo nada más. Amén, gloria al Señor. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Ignacio. De verdad, siempre es una bendición compartir con usted. Pero también tenemos desde Frankfurt, allí en Indiana, en Estados Unidos, al Pastor Alfonso Suárez. Pastor Alfonso, Dios te bendiga grandemente. Dios lo bendiga, Pastor Edilberto Mendoza. Muchas gracias a usted y a todos los operadores allá de este gran programa que ya es bien conocido por todas partes.
Agradezco mucho su invitación para estar aquí delante de estos dos colosos, dos eruditos del nombre, de la palabra, bien reconocidos. Yo realmente soy el que llevo el jabón y la esponja ahí, como que soy el siervo de los siervos. De manera que gracias a Dios por ello. Realmente, como dijo el pastor Ignacio, realmente es trascendental este programa, especialmente para educar y edificar al pueblo del nombre de Jesucristo, con un programa que realmente en una manera es como virgen dentro de nuestro contexto pentecostal del nombre, por causa de que muchos no leen historia, dos cosas así, pero tiene que ver mucho con la doctrina del nombre de Jesús y de un solo Dios. Muchas gracias por la invitación. Amén, claro que sí, pastor, es un honor también tenerle a usted, de verdad es un lujo tenerles a ustedes y cada uno de ustedes, pero en esta noche nuestro enfoque, y vamos a estar centrados en una de esas grandes obras, de esos grandes trabajos, de esos grandes escritos que a lo largo de su ministerio, el reverendo Eugenio Domínguez ha hecho, y hoy vamos a presentar un hermoso libro, más que hermoso, un libro profundo, un libro importante. Así que qué privilegio tener al autor de este libro, reverendo Eugenio Domínguez, con nosotros. Pastor, bendiciones. Pastor Mendoza, Dios le bendiga. Reciban saludos desde el estado de California, Estados Unidos. Y pues qué gusto estar aquí con ustedes. El pastor Ignacio Herrera, pues compañero de milicia en Panamá. Y qué interesante que tenemos también el pastor Alfonso Suárez desde Frankfurt. Eso fue la ciudad donde el mismo Casiodoro de Reina, pues, así es, ministraba, pero en otro país, pero del mismo nombre, la misma ciudad, gloria a Dios, de la ciudad. Entonces, qué gusto estar con ustedes, hermano, pues, que Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, pero siempre en todo evento, en toda actividad espiritual, nuestro invitado de honor será siempre nuestro Señor Jesucristo. A Él siempre queremos darle la honra, la alabanza y la preeminencia. Así que vamos a hacer una oración para que Dios bendiga este programa, que Dios bendiga el contenido, las palabras, y que pueda sobre todo ser de mucha bendición para todos aquellos a los cuales van a llegar. Quisiéramos pedirle al pastor Alfonso que por favor nos bendiga con esta oración en esta apertura del programa. Claro que sí, con mucho gusto vamos a dirigirnos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, para que sea de bendición y edificación este conversatorio que vamos a tener con el autor y escritor, hermano Eugenio Domínguez, y el pastor Ignacio. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos gracias, porque solo tú eres Dios, solo tú eres el Señor, solo tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. El mismo Dios manifestado en carne en Belén hace 2000 años para nuestra bendición, para nuestra redención, para nuestra salvación. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que tenemos de estar aquí en este lugar, Señor, para participar de este programa tan especial. Bendice a la audiencia, bendice a cada pastor, a cada ministro que está escuchando este programa. Bendice a cada hermano, Señor, abra su entendimiento para que puedan entender todas estas cosas que vamos a decir respecto a la importancia de un grande hombre, escritor, de una de las versiones bíblicas que usamos más en el pueblo pentecostal del nombre de Jesús, con la doctrina del Señor Jesucristo y los apóstoles. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Antes de seguir, quisiera pedirle a todos nuestros amigos, a hermanos y ministros que se están conectando y se van a conectar, que por favor nos ayuden a copiar este link. Usted lo puede enviar a grupos de WhatsApp, por Instagram, por Messenger, por WhatsApp. Estamos también en YouTube, estamos también en Twitter y también aquí en Facebook. Así que este programa lo hacemos para que siga, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así que gracias por ayudarnos a compartir este tema tan importante que va a ser de gran bendición para sus vidas. Así que mientras que se está compartiendo y se están conectando más personas, pues quisiéramos darle
paso a nuestro pastor, a Eugenio Domínguez, nuestro pastor Eugenio Domínguez, para que nos introduzca un poquito sobre este tema, sobre su libro, este libro tan importante que ha hecho. Muy bien, pastor, pues en el nombre de Jesús, que Dios nos ayuda, amén, pues comunicar a nuestros queridos hermanos que están en el programa. Gloria a Dios. Pues, hermano Mendoza, pues hace como 22 años estuve en México, en Baja California, y antes que yo olvide, el pastor Suárez, yo te envié, hermano Suárez, un texto, si usted lo puede mirar el texto, por favor. Pero sí, hermano, estuve en México y dije a un pastor, pues pregunté si de repente tienen una librería cristiana aquí en la zona. Y entonces me llevó a una librería de libros usados, una segunda de libros. Y entonces descubrí un libro escrito en México, pues de la historia de la Biblia en español. Y qué tremendo que descubrí allí que una de las fuentes que utilizó Reina, Casiodoro de Reina, traductor de la primera Biblia completa en español castellano, pues fue la Biblia Sacra de Santis Pagnino, cuyo editor era Miguel Servet. Y Miguel Servet era pues un unicitario contemporáneo de Casiodoro de Reina, y eso chispó un interés en la historia de Casiodoro de Reina, y me precipitó una pregunta, si de repente Reina tenía inclinaciones teológicas como lo de Miguel Servet. Y entonces, a través de los años, he estado investigando los archivos, los cuales no han sido fáciles de encontrar, pero eso es lo que chispó la búsqueda y la investigación del reformador protestante Casiodoro de Reina. Y pues el libro que hemos colocado, he logrado imprimir ya en estas semanas, estos 2 últimos meses, pues ya está hecho, es el fruto de la investigación, y pues ese es el enfoque del programa del día de hoy. Entonces ahí está un panorama, una introducción. Paso el micrófono al hermano Mendoza otra vez. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Una vez más queremos recordarles o animarlos a que nos ayuden a compartir, pues este tema es de bastante trascendencia para nosotros, para aquellos que nosotros entendemos y creemos en esta doctrina tan fundamental, tan importante como es la creencia de un solo Dios y las diferentes compendio de la doctrina que hace tan fuerte este evangelio que nosotros creemos, que nosotros predicamos. Así que, pastor, de verdad que primeramente pues le felicitamos, por ese arduo trabajo, ese tremendo esfuerzo investigativo que ha llegado a esta gran joya que nos permite dejarnos como un tremendo legado para nosotros poder comprender un poquito más esta historia. Así que para nosotros y para toda la audiencia queremos decirles que pueden enviarnos sus preguntas, que pueden enviarnos sus interrogantes si tienen alguno sobre este tema, que con mucho gusto lo vamos a estar haciendo aquí en directo. Así que, pastor, de verdad que muchas felicitaciones por este tremendo trabajo. Además ha quedado muy hermoso porque la tapa nosotros lo tenemos aquí en la iglesia físicamente y realmente ha sido de mucha bendición. Así que gracias, pastor, por ese trabajo. Pero también quisiera poder darle paso también a nuestro pastor Alfonso, a nuestro hermano Ignacio, si tienen algún comentario, alguna pregunta, y vamos conversando sobre lo que es este tema de este hermoso libro. Hermano Alfonso. Gracias, hermano Ignacio. Muchas gracias por darme la opción, que soy un testigo de la edición del libro en una manera, y me lo leí completamente y también hice algunos aportes ahí para corregir cosas gramaticalmente o algo. De todas maneras, para mí es una bendición
haber visto esta primera obra que haya salido a la luz, porque el pueblo del nombre de Jesús no está acostumbrado en la parte hispana, porque en la parte inglesa sí tenemos una bendición tremenda, cantidad de libros, de biografías, de una cosa y de otra, y los que podemos leer en inglés nos damos gusto mirando obras de diferentes autores del nombre, pero en español no tenemos, y los autores y escritores que tenemos realmente la parte hispana no se encarga de promoverlos, no se encarga de dar a conocer las obras para que esto se prenda en el corazón y en la mente de los creyentes y los ministros, para que lean literatura 100% del nombre, especialmente esta literatura en relación con hombres como Casiodoro de Reina, como Francisco de Encinas, como Juan Pineda, como cada uno de ellos que escribieron el Nuevo Testamento, que escribieron la Biblia completa. Todo eso tenemos que saberlo, pero en cuanto a Casiodoro de Reina es tan especial porque definitivamente él tuvo un vislumbre de lo que es el mensaje del nombre y también la divinidad de Cristo por la cual él fue perseguido. Claro, a mí no me compete decir eso, pero lo va a decir el autor y el escritor. Pero lo que yo quiero decir es que debemos no solamente tener un programa como este, tenemos que tener varios programas, porque así el pueblo le vamos a dar la oportunidad al pueblo que escuche por primera vez cosas literarias, cosas de mucha educación, de mucha investigación, de mucha inversión. Una cosa es que el autor, el hermano Eugenio Domínguez, comparta con nosotros todo este trabajo tan tremendo, tan arduo que tuvo para el libro Casiodoro de Reina y presentarlo al pueblo del nombre para bendición de los ministros y de los creyentes en cualquier parte del mundo. Esa es una bendición y aplaudimos esta decisión del hermano. Creo que es el primer trabajo hecho acerca de esta versión bíblica. Otra cosa es que uno haga un trabajo sobre Casiodoro de Reina y lo haga a nivel de organizaciones trinitarias u otras organizaciones que no le van a dar la importancia que nosotros le damos, porque nosotros vamos a poner los puntos sobre las IES, sobre la cuestión importante de la vida de este hombre que nos legó una Biblia realmente maravillosa que todavía usa el pueblo pentecostal del nombre. Yo la tengo aquí, me la regaló un hermano en California, el hermano Elías Orellana, hace varios años cuando tuve un debate allá, y tiene un lenguaje arcaico, y gracias a Dios es la única versión que yo he leído en mis 70 años de vida. Gracias. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Para la audiencia que se nos está conectando, sabemos que hay diferentes tipos de personas que se están conectando y esta audiencia. Hay personas que recién acaban de convertirse, otras llevan tal vez muy poco tiempo, pero también se conectan con nosotros pastores y ministros y sabemos que tienen tal vez un poquito mucho más conocimiento. Entonces, para mí creo que sería indicado, Pastor Eugenio, que nos hablara para las personas que no conocen y para los que ya saben, ratifiquémoslos o reiterémosles quién es Casiodoro de Reina. Muy bien, Casiodoro de Reina pues era un español del suroeste de España que vivió en el siglo XVI, nació acerca del año 1520 y luego pues él sintió una pasión para la Biblia y pues ingresó como monje católico en un monasterio cerca de Sevilla y en ese monasterio era famoso por la orden de Jerónimo. Jerónimo era un erudito traductor de la Biblia en el siglo IV y pues los monjes de ese monasterio eran expertos en la Biblia en cuanto a la traducción de la Biblia Vulgata latina, y entonces a través de los años evidentemente un varón que se llamaba Julián Hernández, su apodo era Julianillo. Él era un hombre que trabajaba en la imprenta y
visitaba al país de Alemania para aprender ese trabajo, y a través de sus viajes, cuando regresaba, él traía consigo, pero libros protestantes, y los traía, pero a ese monasterio. Pues, a través de esos libros, los monjes fueron influenciados por los escritos de Lutero, de Calvino, y yo sujeto que probablemente también los escritos del teólogo que ya mencioné, Miguel Servet, un español, quien era unicitario. Y entonces, después de tanto estudio y interés, pues las presiones de la Inquisición española, pues se descubrió que estaban investigando los monjes, y repentinamente 12 de los monjes escaparon del monasterio, y uno de ellos era Casiodoro de Reina. Y pues él escapó juntamente con sus padres y con sus hermanos, y entonces ellos en el año 1558, otros dicen 1557, los fines de ese año, pero aparecen en la ciudad de Ginebra, Suiza, donde la infamante reformador trinitario Juan Calvino. Y entonces, al llegar allí, Reina descubrió algo terrible. Y eso fue de que Calvino y las autoridades de Suiza o de Ginebra, pues mataron al unicitario Miguel Servet. Y entonces eso inició una reacción bastante fuerte para este hombre Casiodoro de Reina. Aún cuando él pasaba por la plaza donde pues fue cometido pues ese gran pecado de abominación, cristianos matando cristianos por nada más su doctrina, pues Reina pues se detuvo allí, y reflejando sobre todo pues comenzó a llorar, pero lloró fuertemente, y eso sucedió evidentemente por la historia varias veces. Y eventualmente, pues esto precipitó una conversación sobre ese tema. Hace que pues encendió pues un debate teológico entre Reina y otros en la ciudad de Ginebra. Hasta que pues él, Reina y otro teólogo, Sebastián Castello, tenían que escapar porque estaban en gran peligro sus vidas. Y entonces Reina, cuando él salió, escapó pues inmediatamente, y aún antes de su salida pues fue acusado de servetiano, es decir, simpatizante de la doctrina de Miguel Servet. Entonces desde el principio, Casiodoro de Reina fue acusado de ser simpatizante de la doctrina teológica de Miguel Servet. Entonces, esta es una entrada del curso de la vida de Reina, que desde ese punto, pues fue acusado de ser seguidor, simpatizante de la doctrina teológica que nosotros llamamos la unicidad, o la doctrina de un solo Dios solitario, quien vino en forma de hombre en Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Pastor Ignacio, ¿quiere añadir algo? Sí, bueno, hermano, mire, yo creo que es importante que toda la información que se le está brindando tanto a personas nuevas, como acaba de mencionarlo usted, como incluso a miembros viejos de la iglesia que a veces no logran distinguir el valor que puede tener el texto que están leyendo, porque cuando hablamos de una versión, no estamos hablando de otra Biblia, pero estamos hablando de un lenguaje adaptado, de una interpretación del texto original que de alguna manera está traducido, está interpretado por alguien que tiene la mente de un unicitario. Yo creo que tiene un gran valor este material,
estamos, gracias a Dios, que tenemos aquí con nosotros al Padre de la criatura, ¿verdad? Que nos está dando pues toda la raíz de cómo nació este texto, de cómo salió a la luz este material, y sintiendo lo mismo que estaba diciendo el hermano Suárez hace un rato, de que es importante para la iglesia, es importante para el lector de la Biblia, saber el valor que tiene para nosotros la palabra de Dios, el cómo y el precio que ha costado que llegue a nuestras manos el tener hoy en día una Biblia con un lenguaje muy comprensible. Entonces, yo creo que he estado leyendo últimamente, hay una proliferación de versiones de la Biblia. Hoy, sin lugar a dudas, es mucho más fácil hacer una versión de la Biblia, pero incluso pues se nos ha estado alertando acerca del peligro de los cambios que está sufriendo el texto original, el sentir más puro de la palabra de Dios. Entonces, yo creo que cuando nosotros valoramos el por qué usamos esta versión y de dónde proviene esta versión Casiodoro de Reina, entonces tenemos que dar gracias a Dios, pues que hubieron hombres con rasgos característicos muy fuertes de unicitario que tuvieron mucho que ver en lo que nosotros usamos hoy para estudiar la palabra de Dios, como lo es esta versión. A mí me tocó revisar, leer y darle algunas opiniones al hermano, pues me tocó leer el libro antes de que saliera a la luz, y desde un principio me impactó mucho lo que decía el hermano Suárez hace un rato. No tenemos a un grupo de pastores unicitarios de habla latina, hispano, trayéndonos este tipo de materiales. Es muy, muy poco común que alguien se interese en hablarnos de estos temas. Entonces yo creo que eso hace que sea mucho más valioso el texto, ya que no tenemos una gama, una variedad de material a los cuales recurrir cuando queremos saber, bueno, primero, ¿de qué se trata el concepto de versiones? Bueno, ya sabemos, son traducciones muchas veces con opiniones muy particulares del escritor. Yo estaba leyendo una Biblia que casi siempre me voy a algunos textos muy específicos para mencionar algunos nombres, porque sé que estamos, tal vez un gran porcentaje de la audiencia es del nombre, pero es una versión de la Biblia de Jimmy Swaggart. Después vi otra versión de la Biblia de MacArthur, otra versión que ha salido por allí. Entonces uno puede decir, bueno, hermano, es la versión tal o la versión cual, pero muy importante es saber que quien está traduciendo o haciendo esta traducción o esta versión de la Biblia ya tiene muchas veces ideas muy preconcebidas acerca de cosas que para nosotros son bien importantes. Entonces, cuando no le prestamos atención a quién es el que está trabajando en ese material, de alguna manera nosotros podemos estar comiendo o consumiendo cosas que se filtran, ideas de manera subliminal se filtran en la mente, y puede que sean un gran estorbo a veces para lograr tener una idea muy clara y muy cercana a lo que el texto original quiso decir. Entonces es muy importante, porque el libro lo tengo aquí, el libro no lo dice, es una sugerencia, era unicitario o trinitario. Entonces lo lleva a uno a querer saber quién era, de qué se trataba, y en esa curiosidad de querer saber quién era Casiodoro de Reina y de dónde provinieron sus investigaciones, sus textos y todo eso, nos damos cuenta, uno, que este hombre tenía una fuerte inclinación a ser unicitario, y dos, que la información y el material que él tomó fue un material cónsono, en armonía con lo que nosotros creemos que es un solo Dios manifestado en carne. Así que yo felicito al hermano y a los que participaron de este material que hoy en día, hermanos, yo digo siempre algo, hermano, hay materiales que no tienen ningún desperdicio. Este es uno de ellos. Pudiéramos decirlo como dice el dicho, vale su peso en oro. Esto no tiene costo, porque estos son años de inquietud, de oración y después de trabajo, de escrito. Tengo entendido, Pastor Mendoza, que hasta
hasta España rodó la investigación buscando en bibliotecas Sí, sí, y sí. a veces cuando uno dice, bueno, mira el libro cuántas páginas tiene y Sí, cuándo sí. lo hicieron y quién es este fulano, pero no se da cuenta que hay toda una historia detrás de este material Sí. que de alguna manera nos lleva a nosotros a las raíces. Así que felicidades, hermano Domínguez, a usted, y sé que hay muchos más que han estado orando y trabajando con usted juntos para tener esto hoy en día. Sí, sí, de verdad fue un material que aquí fue costoso, no tanto en lo económico, sino el hallar esa información. Se tocaron varias fuentes por aquí, por allá, a Sevilla, que sí, creo que Madrid, que sí, por aquí, por allá, pero gracias a Dios que se abrieron esas puertas y se dio con el material que era importante para poder también tener una veracidad de todo esto. Pastor Alfonso, ¿algún comentario, alguna pregunta al pastor Eugenio? Por supuesto, gracias. Un comentario y es respaldar lo que ha dicho el pastor Ignacio de Panamá. Ha sido muy acertado en su alocución porque es fácil para alguien coger un libro de estos y hacerle una crítica muy superficial, ¿no? Muy liviana, y decir, bueno, ¿quién escribió esto y por qué? Pero no se pone a pensar en el sacrificio que le costó al escritor, a la meditación, las noches largas de escribir, de trasnocho, de orar, de meditar, de llamar, de gastar su propio dinero para tener toda esa información. De escribir, de trasnocho, de orar. Y hermano Ignacio y hermano Eugenio, que es el autor y escritor, no es que en el pueblo del nombre no tengamos profesionales de las escrituras. Tenemos biblistas, tenemos filólogos, tenemos traductores, tenemos personas que saben bien el idioma español, tenemos personas, historiadores, tenemos en el pueblo del nombre de Jesús, la cantidad de ministros que hay en las diferentes organizaciones del nombre. Lo que ellos no tienen es el espíritu que tiene este autor y escritor, que es el hermano Eugenio Domínguez. No tiene ese espíritu de parte de Dios, esa carga de investigar en los siglos pasados cómo estos hombres llegaron a encontrar la verdad de un solo Dios que a nosotros nos fue dada ahí a la vuelta de la esquina con 3 o 4 predicándonos, o que nos fue dada por causa de un familiar o de un ministro, mientras que a estos hombres les tocó fue huir con su familia, ser perseguidos a caballo, a sangre y fuego, esconderse con hambre, con sed, hasta que por fin, cuando no había internet, no había ningún recurso para sacar información, ni bibliotecas, bueno, tal vez sí habían, pero no había el acceso a ellas para poder escribir una Biblia que el Espíritu Santo lo guió para traducirla en ese lenguaje arcaico, tanto que han pasado ahora 500 años, bueno, 450 hasta el año 2019, los 500 será en el 2069, que ha servido la reina, esta Biblia de Casiodoro de Reina, ha servido durante todo este tiempo y fue escrita como para nosotros los pentecostales del nombre, porque la abrazamos y la amamos y no dejamos perder el curso y el espíritu con que fue escrita. Así que, hermano Eugenio Domínguez, lo felicito de verdad, de corazón, un abrazo a la distancia. Las lágrimas y el dolor y frustración muchas veces, la falta de dinero, y se encontraba a veces estancado, que la información no llegaba hasta que por fin llegó. Todo eso valió la pena hacerlo y pasarlo, porque ahora estamos aquí bien sentaditos, tranquilos, comentando lo que ha costado mucho por eso. Sí, amén. Pastor Eugenio, pastores, la verdad es que hay dos cosas que yo veo como con un poquito de preocupación. Número uno, que en el estudio de la palabra, si hay algo que Satanás ataca, es la palabra. Es la palabra de Dios, Pastor Eugenio. O sea, desde el huerto de Edén, él siempre se ha enseñado atacando la palabra de Dios, añadiendo, tergiversando, manipulando. Entonces, quisiera que me hablara un poquito acerca de esto, Pastor Eugenio, de ese ataque de Satanás
sobre lo que es la palabra de Dios y cómo la quiere torcer, ¿cierto? Y también el auge de falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. Y también la segundo comentario que le quiero hacer, Pastor Eugenio, es, en cierta manera, el apóstol Pablo escribió acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos, de amadores de sí mismos, ingratos, un carácter para mí, un carácter como medio que no se valora, que no se agradece. Las personas no tienen, a veces no tenemos ni la idea, ni la remota idea de lo que costó tener una Biblia en la mano, de las persecuciones y las muertes. Right. Entonces, esta generación en la que estamos, que dejamos la Biblia en las bancas, que la Biblia ya ni siquiera la tenemos físicamente, la tenemos en los teléfonos, o sea, esa es mi preocupación, el irle perdiendo a ese amor a ese libro tan importante como es el de la palabra de Dios. Pastor Eugenio. Muy bien, gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios. Pero sí, Jesús dijo en el libro de Juan 6:63, que sus palabras son espíritu y son vida. Y pues esto fue la pasión de Casimiro de Reina, traducir la Biblia en el lenguaje del pueblo, el castellano, y pues él sufrió bastante, sí. Tenía otros compañeros, como mencionó el pastor Suárez, Francisco Encinas, Juan Pérez y otros como la Biblia de Ferrara, pero la pasión de Reina era para traducir la Biblia, sus dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, en el lenguaje castellano, pero de los lenguajes originales. Y pues él sufrió. Él, como ya mencioné, pues llegó a Ginebra y luego pues tenía que escapar a Frankfurt, Alemania, y pronto después, gracias a Dios por un cambio político en la nación de Gran Bretaña, pues pudo escapar hasta ya a Londres. Y cuando llegó, pues comenzó a pastorear una iglesia de habla hispana, pero inmediatamente fue acusado. Como ya mencioné, en Ginebra, fue acusado de simpatizante teológica de Miguel Servet. Entonces, pasando unos 3-4 años, pues después de tanta presión eclesiástica, pues él fue acusado de un delito inmoral, y eso es siempre lo que hacen las autoridades malignas a través de los siglos. Lo han hecho, acusan de brujería, acusan de inmoralidad, y entonces pues Reina, con esa acusación inmoral y los ataques teológicos, tenía que escapar. Y qué tremendo, porque en el transcurso de la búsqueda, la investigación de Reina y su teología, descubrí algo muy, muy interesante. Descubrí que uno de los otros monjes que escaparon, de los 12, pues era un hombre que se llamaba Antonio del Corro. Antonio del Corro. Y Antonio del Corro envió evidentemente varias cartas. Hubo un intercambio de cartas personales entre él y Reina. Y hay eruditos, historiadores que toman la perspectiva que Reina era como el líder entre esos 12 monjes. Y entonces, pues, del Corro escribió cartas haciendo preguntas teológicas. Y entonces, pero envió otra carta a Londres, dirigido pues a Reina, pero no sabiendo que Reina acaba de salir de Londres. Y por tanto, la carta personal privada fue capturada por los opositores de Reina. Y qué tremendo, porque al descubrir esto, pues los oponentes de Reina acusaron más todavía con esta carta en la mano que Reina era un simpatizante de Miguel Servet. Entonces yo dije, pues tenemos que conseguir esa carta.
Y imagínense, pues, eso fue más que 400 años atrás, y una carta privada. Pero después de mucha búsqueda y mucha lucha, y el hermano Mendoza también estaba en medio de esa lucha, buscando los archivos y esa carta en particular. Pero por fin logramos de obtener esa carta personal, y pues claramente pues el motivo de buscar esa carta era para leerla, para descubrir, para investigar lo que está escrito en ella, para ver si hubo unos comentarios teológicos. Y pues tenía que ser, porque como ya mencioné, los oponentes al leerla pues subieron pues las acusaciones teológicas. Y así es. En la carta hay varias preguntas teológicas, y no voy a leer las preguntas, pero eso sirvió a nosotros como más evidencia, amén, de que Reina y aún posiblemente a Antonio del Corro fueron por lo menos inclinando hacia la doctrina teológica, amén, de un solo Dios. Entonces, hay evidencias, y esa es una de las evidencias, y hay más, pero lo voy a dejar ahí por este momento, hermano Mendoza. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Amén. De verdad que este libro realmente, como lo estamos comentando, es muy importante para todos nosotros el poder hacernos de este libro, porque en cierta manera nosotros tenemos que conocer, entender y tener claridad de esos orígenes, de ese trasfondo, de todas las cosas que nos están correspondiendo alrededor de nosotros, y poder, como se estaba predicando ayer en el Ministerio del Pan Nuestro, para tener defensa de todo aquel que demande de nosotros esta razón. Así que para nosotros es importante saber de dónde venimos, de dónde estamos, hacia dónde vamos. Y no es suficiente solamente tener una idea, tenemos que tener seguridad, tenemos que tener propiedad en la forma en cómo hablamos, cómo respondemos y de todo lo demás. Pastor Alfonso, Pastor Ignacio, si tiene algún otro comentario. Sí, antes que comente el Pastor Ignacio, perdón, pero me gustaría también llamar atención a la Biblia del Oso que el Pastor Suárez tiene en la mano, pero eso podemos hacer después que el comentario del hermano Ignacio Herrera. Claro, bueno, no solamente quería, tenemos hermanos aquí muy valiosos en el tema de la escritura conectados. Quiero saludar al Pastor Joel Muñoz, también él acaba de presentar un escrito muy interesante sobre los principios apostólicos para el avivamiento, y yo creo que es que bueno, hermanos, que se ha despertado en los últimos años un interesante y curioso deseo entre los pastores, algunos ya con una larga trayectoria y otros jóvenes, como el pastor Joel Muñoz, de escribir acerca de las diferentes necesidades que tiene la iglesia. Por ejemplo, yo me di la tarea ahorita antes de venir para acá de traerme aquí a la oficina estos libros que nosotros los promovemos para que le lleguen a la iglesia, a los hermanos. Aquí tenemos, por ejemplo, libros sobre la divinidad, este libro que es una segunda, creo, edición, hermano Domínguez, sobre el matrimonio. Este es un interesante tema. Esto que está aquí también es un material que para esta época todo pastor necesita tenerlo en su biblioteca, ya que estamos viendo un cumplimiento de eventos acelerados que necesitamos identificarlo y leerlo, esa radiografía. También Cristo viene, señales, este es otro tremendo libro. Liderazgo apocalíptico, Trinidad, este libro también muy necesario. Entonces lo que quiero decir es de qué bueno que estamos empezando a tener más recursos de los que hace un par de años nosotros teníamos, y tal vez eso se despierta cuando vemos que sí se puede tener este material, que sí podemos producir este tipo de materiales que ayudan a que ya no tengamos que recurrir a leer libros con el argumento de, bueno, saca lo bueno y desecha lo malo. Era el argumento que antes decíamos. No, hermano, no tenemos más nada que leer que estos libros de estas personas, pero ahora ya no tenemos eso, ya tenemos
100% material apostólico del nombre y no es un material hecho en un día, es el resultado de oración, de ayuno, de estudio, de trabajo. Y yo aplaudo a aquellos que tienen este don, este talento, esta habilidad para escribir, porque eso a veces uno mide el costo de tiempo, de dinero, pero es imposible medir el impacto que puede tener estos escritos, hasta dónde vamos a llegar a tocar a muchas personas, hasta dónde puede llegar a bendecir, a influenciar en diferentes lugares y en diferentes épocas, porque estos libros trascienden mucho más. Yo tengo un libro de un escritor que ya murió del nombre Bert Balbín. Él habla sobre la necesidad de la oración. Ese libro se escribió hace muchos años y este hombre ya no está con nosotros acá abajo, pero el impacto que deja a las generaciones que siguen, uno no puede medirlo. Entonces, ¿quién sabe el impacto que estos libros, que este material, que estos estudios, porque no son solamente un libro, son estudios, hermanos, son estudios históricos? Yo estaba leyendo acerca porque este libro que estamos analizando hoy, como dijimos, es un libro que está hecho sobre una base de una pregunta, era ¿de dónde? ¿Qué creía? Pero sí, es muy importante que dentro del estudio que hace el misionero Domínguez, él le da una trayectoria al recorrido que Casiodoro de Reina está haciendo mientras es perseguido. O sea, esto no es, o sea, uno puede decir, bueno, fue perseguido o él tradujo la versión que nosotros tenemos, que es la del 60, pero cuando usted tiene un estudio que alguien hizo sobre cuál fue el recorrido que este hombre fue haciendo mientras era perseguido, bueno, número uno, la imaginación inmediatamente nos lleva a nosotros a un punto muy importante, y es el diablo nunca va a perseguir a los que son de él, nunca va a perseguir la falsa doctrina. Entonces, cuando tenemos a alguien siendo perseguido, hay una premisa allí. ¿Por qué está siendo perseguido? ¿Qué tiene que está siendo perseguido? Otra cosa que este libro contiene es información de, bueno, ¿cuáles eran las ideas predominantes en ese momento? Bueno, las ideas predominantes en ese momento era la nueva doctrina, la nueva enseñanza, el nuevo dogma. Entonces, no puedes estar persiguiendo a alguien que está de acuerdo contigo. Tienes que estar persiguiendo porque hay ideas que de repente no concuerdan con lo que tú estás tratando de establecer. Entonces, yo creo, hermano, es no solo un escrito, es un compendio de historia, de estudios, de cosas que pasaron en todo el trayecto de este hombre, hermano. Así que la tercera cosa, la primera era saludar a los pastores y escritores, Joel Muñoz, que está aquí, Francisco Díaz. La segunda es este comentario que acabo de hacer. Algo debe de decirnos el que este hombre estaba siendo perseguido en un momento en el que se estaba tratando de establecer estas nuevas ideas de la doctrina o el dogma de la Santísima Trinidad, que era lo que se trataba de imponer en ese momento, y el que no estuviera de acuerdo, pues tenía que huir por su vida y por su familia. Y la tercera cosa, hermano Domínguez, es, no sé si tiene ahí un mapa geográfico de dónde se puede conseguir el libro físicamente, porque sé que no haríamos un programa como este si no decimos, o la gente no sabe, bueno, pero ¿dónde está el libro? ¿Dónde lo puedo comprar? Entonces yo creo que también aquí en Panamá por lo menos lo tenemos, creo que lo tienen en Perú, pero yo creo que usted debe saber mejor que nadie dónde lo pueden conseguir, ¿no? Muy bien, sí, usted lo tiene ahí, aleluya, usted lo recibió primero, hermano, gloria a Dios, pero sí, en Panamá está, y por tanto en Centroamérica se puede obtener, también en Perú, en Chile, y el pastor Mendoza también. No sé cuántas copias todavía tiene, pero tiene algunos. Tengo aquí en la iglesia, para todos aquellos que deseen hacerse este libro, aquí hable con nosotros, que nosotros tenemos libros. Bien, también en México hay una librería en Baja California que lo vende, y en los Estados Unidos también, y entonces hay varios países que ya lo tienen, y por los que no tienen accesibilidad a esos países, pues en el Amazon se puede conseguir el libro en forma virtual. Pero en cuanto a la Biblia del Oso, la primera Biblia en castellano, pues fue traducido por Casiodoro de Reina, y luego pues otras revisiones por
Cipriano de Valera, otro monje del mismo monasterio. Y luego es algo muy interesante que la traducción, la Biblia del Oso, pues quedó, pero como un libro olvidado y no conseguido por como 2 siglos, pero en el siglo XIX, pues cuando el movimiento protestante de habla hispana comenzó a ganar más fuerza, pues empezaron a reproducir esa Biblia y también otras revisiones. Pero cuando descubrí que Reina utilizó la Biblia latina, cuyo editor era Miguel Servet, pues yo dije, pues quizás hay una traducción más inclinada, pero al texto original, es decir, de perspectiva monoteísta más estricta. Y por tanto, pues buscando esa Biblia hace más que 20 años, fue difícil conseguir esa Biblia, todavía difícil conseguirla en forma facsímile, pero ahí lo tiene el pastor Reina, hermano pastor Suárez, y me gustaría, amén, aleluya, me gustaría que él leyera Juan 1:1. Y eso fue el primer texto que consulté, Juan 1:1, en la Biblia del Oso, la primera traducción. Y la razón es que ese texto históricamente ha sido muy controversial en cómo traducirlo. Y en griego, última frase sale en nuestra Reina Valera 1960, y el verbo era Dios. Sin embargo, pues el texto original en griego es kaitheos en hologos, y si uno lo traduce literalmente, está en reversa lo que está en la versión nuestra de estos tiempos. Pues mi pregunta era, pues si Reina lo traduce literalmente o no, y pues sale allí que él lo tradujo, y ahí está el pastor Suárez, y por favor si puede leer Juan 1:1. Por supuesto, esta es la carátula de esa Biblia, pero del facsímil. Y esta es la parte que se ha conservado, ¿no? Cubriéndola, porque es valiosa esta Biblia. Está escrita en el hebreo arcaico del siglo XVI, que yo puedo ver que hay muchas palabras cambiadas que ahora no se usan, ¿no? Y dice así en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Dice, en el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. Ahí está, gracias hermano Suárez. Fíjese que dice, y Dios era la palabra. En lugar de decir, y el verbo o la palabra era Dios. Los nombres están en reversa en la traducción. Y la razón que Juan cambia la forma gramática es que él está dando énfasis, y por tanto es, y Dios era la palabra o el verbo. Otra versión lo tiene, y Dios mismo era la palabra. Y para nosotros eso nos da, es una versión más unicitaria, y otra vez es una traducción literal. Pues cuando Juan cambió, amén, la forma ahí, cuando él dice primero, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, pero en el último aliento del primer verso cambia el nombre Theos para el primer lugar. Los eruditos griegos lo llaman el predicado nominativo, pero para mí eso me daba más indicación y más razón para investigar a Reina en el principio, porque es una traducción más literal y más original y más literal al texto, que es el texto monoteísta. El verbo no era otra persona, sino Dios mismo era la palabra. Dios mismo
es el verbo. Y por tanto, pues, la Biblia del oso nos da más evidencias de la teología de Reina, aún sobre el otro texto desplegado muchas veces por los unicitarios en los debates, Isaías 9:6. Pues en la primera edición de Reina de su Biblia, él escribió muchas notas en la imagen y también en el apéndice acerca de ese texto. Y entonces yo estoy mencionando nada más unos pocos puntos para incitar el lector, el radio escucha, para que busca y que estudia las evidencias, amén, de Reina, Casiodoro de Reina. Hermano Mendoza. Pastor, nos llega una pregunta de Facebook. Pastor Eugenio dice, ustedes estamos hablando de varias versiones, o hay versiones de la palabra de Dios, pero si la persona nos pregunta qué opinamos o qué podemos comentarles sobre la Reina Valera reformada. La Reina Valera reformada. Sí, esta versión, ¿qué opina? ¿Qué comentario le da a usted esta versión? La Reina Valera reformada. De verdad no conozco bien esa nueva edición de la Reina Valera, pero la palabra reformada muchas veces indica una teología calvinista. Los que guardan la doctrina reformada, es decir, la doctrina de una predestinación extrema, es el calvinismo, pero no sé, no conozco esa edición. Era precisamente, perdón, hermano Alfonso, nada más pero era precisamente lo que decían antes, hermano, que muchas de estas versiones son adaptaciones a teologías antibíblicas, pero que son opiniones o criterios de personas muy influyentes que logran, pues, con sus escritos mantener sus ideologías a través de la misma Biblia, usando la Biblia. Hermano Alfonso. Sí, muy importante ese punto, hermano Pastor Ignacio, hermano Eugenio y hermano Mendoza, porque nosotros en el siglo XXI, la Iglesia Pentecostal del Nombre, con la doctrina del Señor Jesucristo y los apóstoles, está enfrentando una corrupción literal, editorial, inspiracional de lo que es la palabra del Señor, porque ahora con el advenimiento de la Internet a partir de 1982-83 se ha abierto la información verdadera y la información falsa, la adulterada y la inspirada, y ahora todo el mundo es un corrector de Biblias y todo el mundo es un reformador de Biblias, y por eso usted puede ver la nueva versión purificada, que también es una Reina Valera y está más torcida que ningún otro, esa versión de la Biblia, la nueva versión purificada. Está el Código Real, está también la Biblia Kadosh, está, bueno, muchas otras versiones, y esa que ustedes están mencionando de la Biblia de Reina Valera reformada realmente no tiene ningún respaldo literario de alguna autoridad biblista que pueda decir podemos responsabilizarnos por estos cambios, porque cualquiera lee un texto y lo cambia a su propia manera sin tener en cuenta realmente los manuscritos hebreos o griegos o arameos o latinos. Eso no les importa a ellos. Por ejemplo, la Biblia, esta nueva versión purificada, es una Biblia que fue hecha en Monterrey por un señor mexicano que solamente comparando la versión hebrea interlineal inglés y español y griego interlineal inglés y español y la latina interlineal, así él corrigió toda la Biblia y sacó la nueva versión purificada, le quitó lo que quería quitar, le puso lo que quiso, lo que quería ponerle, y la sacó como si fuera una versión autorizada por autoridades bíblicas especializadas.
No, hermanos, tenemos que respetar la filología y tenemos que respetar la historia y la literatura, respetar las transliteraciones, las fonéticas, las versiones que han sucedido desde el siglo de 10 en adelante, que tenemos que leerlas, tenemos que estudiarlas, y que el único que puede escribir una Biblia y corregirla y todo eso, tienen que ser en realidad eruditos, no cualquier persona ahí que porque viene con el dogma de la Trinidad, o porque viene con el dogma del dualismo, o porque viene con cualquier otra doctrina, entonces se le hace fácil acomodar los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo como él quiere. No, en ninguna manera, así no es, porque los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo que usted puede encontrar usados en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, realmente están en el contexto del misterio de la piedad o del misterio de su voluntad, y para nada atenta contra la doctrina monoteísta de un solo Dios, único y absoluto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de que los hermanos estén leyendo versiones bíblicas piratas, porque lo que hacen es matarle la fe y sacarle lo que ha sido sembrado con tanto sacrificio y amor por los ministros del Evangelio. Amén. Pastor Eugenio, nos está llegando otra pregunta desde Facebook y nos dicen, y pastores, dice, la Biblia del oso tiene más libros que la Reina Valera de 1960. Si eso es verdad, ¿cuáles son esos libros? Dice. Sí, es la verdad que cuando Reina tradujo la Biblia, pues se incluyó la apócrifa, los deuterocanónicos, pero luego en el año 1602 también Valera siguió la misma línea, pero en el siglo XIX Lorenzo Lucena Pedrosa decidió de quitar esos libros, pero alguien que hace esa clase de pregunta muchas veces porque han enfrentado personas católicas, pero esos libros de la apócrifa, especialmente libros de las épocas del Antiguo Testamento, pues los judíos no los consideraban como canónicos, sino libros históricos, como los libros de Macabeos y otros. Pues, y por esta razón, pues estos libros están en otra sección de la Biblia. No están en la sección como uno esperaría si fueron, pero partes del Antiguo y los Nuevos Testamentos. Entonces espero eso ayuda el pastor. Quizás el hermano Suárez le gustaría comentar un poco más sobre eso, pero sí, es la verdad que los libros canónicos están en la Biblia del oso. Por supuesto. Eso no indica que Reino los consideraba canónicos, sino pues aún en la Iglesia Católica por muchos siglos no fueron considerados canónicos. Entonces, pero tienen su valor, muchos de ellos históricos. Por supuesto, esa última parte que dice el erudito, el hermano Eugenio Domínguez, es muy importante, por causa de que no podemos nosotros alimentar un pensamiento superficial de que porque la Reina Valera incluyó, la de Casiodoro de Reina incluyó los libros deuterocanónicos, que son llamados comúnmente apócrifos o espurios, es que Casiodoro de Reina creía en ellos. No, lo que se tiene que entender es que hay una historia milenaria de esos libros, desde el Antiguo Testamento, tanto que los masoretas y todos esos escribas especialistas en traducir y transliterar las versiones, los manuscritos en hebreo y transliterarlos a hacer copias de esos y todo eso. Ellos tuvieron que enfrentarse a esa cantidad de copias de libros que circulaban por siglos y siglos y siglos. Ellos no tenían la autoridad de sacarlos. No eran correctos, no eran inspirados, había muchas contradicciones, muchas falsificaciones, muchos comentarios fuera de lugar, no
muchas cosas que no eran del Espíritu Santo, muchas cosas históricas, valiosas en cuanto a la historia del pueblo y narraciones, tradiciones orales y todo eso. Ellos los dejaban hasta que las autoridades hebraicas o rabínicas del tiempo del Señor Jesús del siglo II, por ejemplo, también ellos pudieran hacer una purificación de toda esa literatura circulante, porque eran miles de obras de esas que circulaban. Dentro de ellas circulaba también el libro de Enoch, que 300 años antes de Cristo hizo una redefinición del libro de Génesis, tanto que ha perjudicado tanto a la cristiandad de nuestro tiempo, porque hay hermanos que se saben de memoria casi el libro de Enoch en cuanto a que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y que de ahí salieron los gigantes, y nunca se han leído el libro de Génesis correcto, nunca se lo han leído, pero el libro de Enoch le dan más importancia que a la revelación de la palabra de Dios. De manera que todos esos hombres biblistas, autoridades bíblicas a través de los siglos, ellos lucharon contra toda esa cantidad de la literatura extrabíblica, pero ellos permitieron que al paso de los siglos, cuando ya fue apareciendo la imprenta y fueron apareciendo las grandes autoridades bíblicas, ellos permitieron que ellos usaran su autoridad, su posición que tenían para ir corrigiendo eso, y fueron sacando libros y sacando hasta que, como dice el hermano Eugenio, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Imperial, los tenía como si fueran verdaderamente inspirados, hasta que por fin, y ellos también hicieron su propia depuración. Ellos le llaman deuterocanónicos, es decir, que no los consideran canónicos. Y finalmente nuestras versiones de Reina Valera no tienen los libros apócrifos. Yo tengo un libro aparte donde están toda la apócrifa en inglés, pero lo tengo solamente como una obra de consulta para conocer cosas de guerras y de cosas históricas. Pero en cuanto a doctrina, realmente ahí hay muchas cosas raras que no pertenecen a la inspiración del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Para todos aquellos que están conectados, estamos aquí hablando, estamos aquí comentando una tremenda obra literaria hecha por el reverendo Eugenio Domínguez, como es Casiodoro de Reina, Trinitario o Unicitario. Entonces realmente hemos podido hablar, hemos podido comentar cosas tan importantes, y realmente estos temas han sido de tanta bendición para nosotros como el pueblo que lleva invocado su nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Pastor Eugenio, no me quiero ni imaginar los desvelos, los trasnochos. ¿Cómo fue creando usted esta obra? ¿Cómo la fue usted elaborando? Un poquito aquí, un poquito allá. ¿Cómo la fue usted recopilando? Muy bien, pues sí, ha sido un largo viaje, pero muchos periodos de este viaje, pues hemos quedado, pero sin acceso a otros archivos. Pero una vez estuve hablando con un hermano de Colombia, hermano Julio César Clavijo, me comentó que descubrió que el Reina escribió un comentario del libro de Juan, pero que él no pudo encontrarlo, pero eso me chispó una búsqueda más fuerte. Y después de tantos años enseñando historia eclesiástica, escribiendo, uno descubre fuentes donde buscar, conexiones, bibliotecas mundiales, etcétera. Y pues después de una búsqueda, pues lo encontré. Y ese libro, ese comentario de Juan por Reina, y el motivo de buscar ese libro era por causa de la pregunta y si era trinitario o unicitario. Y entonces el libro, el comentario de Juan, pues nos daría pues la respuesta, porque está repleto de doctrina teológica. Y entonces al buscarlo, pues descubrimos también que fue escrito originalmente el comentario de Reina
pero en latín, no en español. Sin embargo, a través de todos los siglos, más que 4 siglos, pues los trinitarios, los protestantes, no lo han traducido, y eso me causó pensar de quizás pues hay unas razones por qué no lo tradujeron, y pues quizás pues hay una doctrina unicitaria dentro de ese libro, y pues después de mucha búsqueda pues descubrimos que últimamente, los últimos años, un erudito tradujo ese comentario de latín a castellano en España. Entonces, ese libro existe, lo puedes comprar, pero prepárate porque es agotado ese libro, y por tanto, si lo encuentra en el internet, es muy costoso, bastante costoso. Estamos hablando de cientos de dólares de costo para ese libro. Sin embargo, pues hemos obtenido ese libro también, el archivo original en latín. Era muy importante conseguir para comparar la traducción con el texto original. Y pues ha sido una lucha muy fuerte, y el hermano Mendoza nos ayudó también buscar ese libro en España. Y entonces, pues eso es un ejemplo de la búsqueda, de la investigación. Pero en cuanto a ese libro, pues ese libro contiene muchas oraciones que uno diría pues que son oraciones trinitarias, pero en otras páginas, en otros comentarios, son absolutamente oraciones unicitarias. Y entonces, pero el punto principal cuando uno está leyendo los escritos de Reina y esta traducción del comentario de Juan, tiene que entender que fue escrito primero en latín, y pues la terminología eclesiástica en latín pues tiene significados diferentes. Por ejemplo, la palabra personas. La palabra personas es la verdad que Reina dice que Dios es 3 personas, pero no se olvida que él escribe en el latín. Y en el latín, pues la palabra persona puede indicar o significar no como una persona, un individuo, sino un rol o un modo, como toma un actor varios roles en un drama, pero es la misma persona, el mismo individuo. Y entonces, este es nada más un breve comentario de lo que hemos encontrado en el comentario juanino. Entonces sí, la búsqueda ha sido fuerte, hermano Mendoza. Amén, pastor. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir finalizando con esta última ronda. Pastor Ignacio, ¿quiere hacer algún comentario para finalizar, para ir cerrando este programa que se nos pasó el tiempo, pero volando? Y si tiene alguna pregunta, comentario, algo que quiera añadir. Sí, solamente yo creo que lo dicho acerca de el trabajo literario que se ha encargado de hacer nuestro hermano Domínguez es definitivamente pues valioso, pero creo que nos corresponde a nosotros ahora, como lo está haciendo usted, hermano. Quiero decirle, es muy loable el trabajo que usted hace de sacar tiempo de su programa para dedicarlo a difundir esto, porque, hermanos, la misma palabra de Dios es simbolizada por una perla de gran valor, pero esa perla está ahí escondida hasta que alguien la saca y la expone, ¿no? Entonces, yo creo que lo que usted y debemos hacer todos los que podamos es ayudar a difundir este material a través de todos los medios que podamos, y los hermanos que están escuchando también, aprender a invertir en las cosas que tienen valor en nuestras vidas. Estos son los tipos de cosas que yo creo que
que suman ministerialmente, familiarmente, espiritualmente, este tipo de inversiones que nosotros hacemos cuando adquirimos ahí, por ejemplo, mirando el fondo sobre el que está nuestro pastor Suárez, ahí puedo ver una parte de una biblioteca. Eso quiere decir que cuando usted escucha a estos hombres hablando, no están hablando porque solamente se leyeron el libro de los Hechos, sino porque también se han nutrido de información que ellos han considerado valiosa, y esa información tiene un precio, un costo. Entonces, solamente animar a toda la audiencia a seguir promoviendo el consumo de este tipo de materiales que son necesarios para la iglesia, que le ha tocado vivir una época que Jesús mismo había anticipado, que los apóstoles habían anticipado que vendrían, y es los tiempos de la apostasía, hermano. Estamos viviendo la apostasía, pero como nunca antes, a través de lo que mencionó el pastor Suárez. Suárez dijo que la llegada del Internet en los primeros días de la década del 80 hasta el día de hoy se ha encargado, hermanos, de diseminar y difundir cosas que tienen a la iglesia hoy confundida. Hay gente que ya no cree en el hablar en lengua porque vieron un video. Hay gente que ya no sabe si Dios es uno o dos, si es esto o aquello, porque simplemente les está llegando cosas que no saben su origen, de dónde vienen, quién la produjo. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, si ya tenemos fehaciente información veraz de quién produjo este libro y este otro material que les he presentado aquí, pues ahora consumámoslo como pueblo del nombre. De hermano Domínguez, para los que no saben, es un unicitario celoso de la doctrina, ha sido pastor, escritor, es actualmente misionero evangelista para el pueblo de habla hispana. Es un hombre con altas credenciales como para usarlas de referencia a nosotros ahora, para saber pues que quien nos está poniendo esta información y este material en mano es un hermano que ama lo que nosotros también creemos. Amén. Pastor Eugenio, nos diga una última pregunta y luego le damos el paso al pastor Alfonso. Pastor Eugenio dice, ¿entonces Casiodoro de Reina era católico? Y la pregunta es también, ¿cuándo se hizo cristiano evangélico? Sí, era católico, era monje, pero luego pues fue perseguido por la Iglesia Católica. Aún le quemaron en Efie, en Sevilla, y en un auto de fe, sin la presencia de él. Fue buscado por todas pues, partes de Europa Occidental. Entonces sí, antes era católico, pero luego pues renunció a las doctrinas católicas. Pues no, cuando él tradujo la Biblia, no era católico, era un ex católico. Entonces, tremenda respuesta, pastor. Gloria al Señor. Pastor Alfonso, por favor, si nos puede intervenir. Claro que sí, muchas gracias. Recuerdo una anécdota que tuve yo con un pastor de la IPUC en Colombia, que él fue un erudito y él estaba enseñándole como a 200 personas, hablando mal de la Biblia Casiodoro de Reina y Reina de Valera, y diciendo que era una Biblia promovida por un papa católico que dijo, hagan esa Biblia y pónganle los plurales de la Biblia, empezando con Génesis 1:26, hagamos al hombre, y cámbienle los títulos allá de las introducciones del apóstol Pablo, de bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Dijo, todo eso lo hizo la Iglesia Católica para poder, lo dijo literalmente, para poder introducir la Trinidad. Y él presentó la versión Casiodoro de Reina, y la Reina Valera la presentó como si fuera una Biblia católica o una versión católica de la Biblia. Y fue cuando yo tuve que escribirle y confrontarlo amablemente y con respeto y decirle, eso que usted ha dicho no es verdad. Yo le dije, muy fácil no pararse ahí delante de 200 personas que no han estudiado filología, no han estudiado historia, no han estudiado semántica, ni gramática antigua, ni versiones antiguas y modernas. Es muy fácil uno decir esas cosas, pero si usted se para delante de alguien que tenga algún conocimiento sobre eso, se va a levantar y decir, no, un momento, así no es. Porque esos plurales no son introducidos por el catolicismo romano. Esos plurales están en los manuscritos griegos, que son cerca de 5.600. ¿Cómo los va a quitar usted de los manuscritos griegos? Es imposible. Ellos están en el contexto no del misterio de la Trinidad, sino del misterio de su voluntad, del misterio de la piedad. Eso no atentan para nada contra eso.
Definitivamente tenemos que orar de una manera especial, intercesora, que el Señor levante un grupo, un ejército de ministros pentecostales del nombre con la doctrina apostólica del Señor Jesucristo también, para que nos levantemos a leer y a investigar toda esa literatura antigua y moderna para poder presentarle a las nuevas generaciones lo que nosotros hemos ya estudiado por años. Yo doy gracias a Dios por el libro, el segundo libro de Casiodoro de Reina, que en una manera, este es el libro, y ese libro tiene unas declaraciones tremendas como esta. Dice, este es el Evangelio de Juan, justo y antiguo, apología de la eterna divinidad de Cristo, y por tanto, en cuanto que es una sola esencia con él. Eso es como haber dicho Juan 10:30, yo y el Padre una cosa somos. Esas son palabras de Casiodoro de Reina. Cuando él realmente escribió esta Biblia, él ya no era católico. Él fue católico, fue un monje católico, como lo explicó el autor y el escritor, pero gracias a Dios que él tuvo el vislumbre de la revelación de un solo Dios. Yo le doy gracias al hermano Eugenio y también al hermano Mendoza por haberme dado esta oportunidad. Espero que no sea el último programa, porque si vamos a explicar capítulo por capítulo de ese libro, hermano, aquí saldrían unos 6, 8, 10 programas de eso, que se podría explicar ampliamente todo lo referente a la Biblia de Casiodoro de Reina, que es la versión bíblica número 1 en el pueblo pentecostal del norte. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, tenemos que recordar las palabras del apóstol Pablo, escritas en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De verdad que es un verdadero gozo, un verdadero placer poder tener en nuestras manos este libro, Casiodoro de Reina, Trinitario o Unicitario, escrito por nuestro pastor Eugenio Domínguez. Pastor Eugenio, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por ser en cierta manera un faro en medio de la oscuridad, porque usted sabe que los faros alumbran cuando los barcos están llegando al puerto, y si no hubiera un faro se terminarían estrellando. Así que gracias a Dios por su vida, por su familia, su ministerio, porque seguramente toda su familia lo está acompañando, lo está apoyando en esos momentos de cuando tiene que escribir esa inspiración, esas oraciones. Así que envíenle saludos de parte de nosotros y decirle también gracias, porque ellas también son parte de todo ese trabajo que ha hecho a lo largo de toda su vida, pastor. Bendiciones en el nombre de Jesús, y pues esperamos que disfruten el libro y que eso incita más investigación. Amén del tema. Amén. Shalom. Amén. Queremos recordarles, yo creo que el pastor Eugenio puede poner también en el Facebook el link donde puede encontrarlo en Amazon también, ¿cierto, pastor? Lo pueden encontrar en estas plataformas también, ¿no? Sí, señor. Ahí lo pueden encontrar también por Amazon. Si alguno también tiene alguna pregunta, alguna duda, pues yo creo que también el pastor Eugenio lo puede recibir ahí directamente en su Facebook, en su Messenger, le pueden hacer preguntas. Y también alguno de nuestros invitados, como es el pastor Alfonso Suárez, también el pastor Ignacio Herrera. El pastor Alfonso, lo pueden a usted consultar por el Messenger, ¿no? Por el Facebook. Sí, por WhatsApp, por el Messenger, Facebook, por cualquier parte, no hay problema. Yo siempre estaré listo para atenderlos. Amén. Lo mismo, pastor Ignacio. Así, señor. Ahí estamos. Tenemos varias plataformas desde donde nos pueden encontrar a nosotros y lo que producimos acá. Y también, pues, en el WhatsApp también tenemos una línea de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. Amén. Así que vamos a despedir este hermoso programa y una vez más agradecerles al pastor Ignacio Herrera en Santiago de Panamá, al pastor Alfonso Suárez en Frankfurt, Indiana, Estados Unidos, y a nuestro pastor, autor de este precioso libro y de muchos libros, como lo estuvo mencionando el pastor Ignacio, que usted los puede encontrar en Amazon. Pueden contactar con el pastor Eugenio Domínguez en su Facebook. Él seguramente tiene más información. También aquí lo tenemos en la iglesia de Monte de Sion
bendición de martirio. Así que vamos a cerrar este programa, vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué no bendecimos la vida de nuestro pastor Eugenio Domínguez? Y vamos a cerrar este programa con una oración para toda la audiencia, para que haya un despertar por esa literatura, por leer la palabra de Dios sobre todo, y también literatura por autores del nombre. Pastor Ignacio, por favor, bendíganos con esta oración para cerrar este programa. Señor Jesús, te damos la honra y la gloria a ti, Señor, que eres el que nos da, Señor, la sabiduría, la inteligencia, esa habilidad, el talento para hacer cosas, Señor, que impulsen tu reino. Gracias por este tema, Señor, que hemos compartido, en el que hemos presentado a la audiencia de este programa, El Pan Nuestro, todo el material, el estudio, el trabajo de años, Señor, para que podamos tener hoy a mano este libro, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que sigas fortaleciendo esas raíces apostólicas que tenemos a través, Señor, de la lectura de tu palabra, sobre todo. La honra, la gloria, espíritu de oración, inyecta convicciones en la iglesia y revelación en los que no conocen tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias, pastores, por estar con nosotros. No se vayan, vamos a despedir esta audiencia. A todos nuestros amigos, hermanos, ministros, pastores, muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Nuestro deseo siempre esperamos que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Así que un abrazo. Dios me los bendiga grandemente. Amén. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido